Entonces, la pregunta es, ¿qué es la filosofía? Y vamos a hacer como una aula, lo que puede hacer un profesor, pero vamos a hacer nosotros. Hay una pregunta, ¿qué es la filosofía? Y preguntamos a todos los estudiantes, que cada uno da una respuesta, una hipótesis. Insisto muchas veces sobre este concepto de hipótesis, porque cambia un poco la idea de dar ideas, que no es mi opinión, pero es una hipótesis. Hipótesis significa que no tengo que tener seguridad, no tengo que tener sinceridad, no tengo que tener certeza. Eso cambia un poco la idea de hablar. No hacemos hablar para dar una opinión, pero una hipótesis. Eso me parece muy importante. Entonces, en la hipótesis, ¿qué es la filosofía? Cada uno va a escribir una hipótesis centrada sobre una sola idea, no una lista. Bien. Antes, le hago como en clase, antes de empezar, ¿alguien no entiende lo que hay que hacer? Levanta la mano. ¿Nadie? ¿Quién entiende lo que hay que hacer? Levanta la mano. Ok, todo el mundo. Entonces, 2 minutos para dar una hipótesis. ¿Quién no ha terminado? Levanta la mano. ¿Quién no ha terminado? ¿Tú no has terminado? ¿Cuánto tiempo necesitas? Mira, escucha. ¿Cuánto tiempo necesitas una palabra? ¿Contesta o no contesta? No. ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué? ¿Es difícil decir una unidad? No te he oído, no te he oído. Ahora, ¿por qué no hablo fuerte? No, porque estaba pensando en mi respuesta. Ok. Entonces, ¿eres conmigo o contigo? Estaba conmigo. Esta idea de ser contigo, con ti mismo y no con el grupo, ¿tú conoces? Sí, sí. Sí, costumbre, ¿verdad? Costumbre. Eres una victorina siempre. ¿Sí? Okay. Hasta victoria siempre. ¿Sí? Hasta el final, hasta la muerte. Hasta victoria, hasta la muerte. Hasta la victoria final. ¿Te has terminado? Sí. Bien. ¿Quién no ha terminado? Levanta la mano. ¿Quién ha terminado? Levanta la mano. Bien, todo. ¿Has observado que no levantaste la mano? Sí. ¿Otra vez fuiste en tu cabeza? Es que estaba leyendo. ¿Leyendo qué? Y no te oí de nuevo. ¿Leyendo qué? Mi pregunta. Tu pregunta. Entonces, mi. Bien, entonces otra vez eres con ti mismo. Mira, ¿tú vas a confiar tus hijos a un profesor que solamente se preocupa de sí mismo? No. ¿Y lo saben en tu instituto que tú te preocupas solamente de ti mismo? Porque siempre no soy así. ¿Divertido, no? Sí. Sí, ok, bien. Pensé que fuiste nadie hoy, que no más Victoria, pero Victoria ha regresado. Nadie se jubiló, qué bien. Entonces, ahora vamos a escuchar las diferentes definiciones, ¿sí? Y escuchar, porque después vamos a conceptualizar estas definiciones para definir lo que es qué tipo de filosofía ha dado cada uno. ¿Okay? Vamos a escuchar las definiciones. Primero, cada uno va a decir y cada uno va a dar un concepto y después examinamos. Lee tu definición de la filosofía. ¿Qué es la filosofía? La filosofía es una actividad por la que pensamos el pensamiento. Amor a la sabiduría. Amor a la sabiduría.
Yo como alumno he escrito, es una asignatura... No nos da un preámbulo. La respuesta. Es una asignatura que hay que aprobar sobre temas abstractos. Investigación rigurosa que busca fundamentar el conocimiento acerca de la realidad. Es el pensamiento sobre la naturaleza, sus causas, el hombre, su ser y su ética. Un saber racional y crítico. Filosofía es abandonar las estructuras propias para acercarse a la verdad. La filosofía es la búsqueda constante del sentido de la vida. La filosofía es la disciplina para responder al querer descubrir o aclarar un contexto estable para decidir lo que vamos a ser. Por curiosidad, ¿tú eres de Madrid? No, ¿De dónde eres? de Zaragoza. De Zaragoza. Porque yo tengo mucha dificultad a oírte, no sé, porque la manera de hablar o es tú, es la manera de hablar, Bueno, creo que igual. le comes tus dedos, ¿no? Efectivamente. Ah, ok, sí, Me estaba comiendo los dedos. No, pero debo decir, tengo mucha dificultad porque no articula o algo, ¿sí? ¿Sí se puede? Sí. Sí, sí, sí. Ah, sí, ok. Okay. So, repite, articula como si fuera de Madrid. Vale. O de Barcelona. La disciplina, ¿Qué? Dile. la disciplina, o sea, la filosofía es la disciplina para responder al querer descubrir o aclarar un contexto estable para decidir lo que vamos a ser. Ok. Ahora, cada uno va a tratar de buscar un concepto, escuchando todo eso, que piensa que califica su definición de la filosofía. La de uno mismo. El tuyo. Pero con las orejas, en los otros tipos para especificar. ¿Sí qué pasa? Antes de hacerlo, mira, hay un principio que cuando alguien tiene un problema, es el problema de todo el mundo, que es muy importante porque en una aula, el uno piensa, ese es su problema y los otros no. Pero nosotros, en un trabajo de grupos, o escuchamos el problema de... Sí, escuché tu problema. Era un concepto, ¿no? ¿Ah? Un concepto. ¿Y cuál es la respuesta? No lo sé. Mira, eso... Prueba. Si es que sí o que no. Vale. Voy a ¿Sí apuntar o no? porque sí. ¿Sí o no? No lo sé. Es que no... Da la pregunta. Vale. Has pedido que hagamos un concepto Bien, de... da una respuesta. ¿Más sí o más no? ¿Qué te pasa? Es un juego. Es que no te- es que Nadie no te- va a morir. No Más- te digo, perdona. Da una respuesta, ¿sí o no? Venga, pues sí. ¿Qué? Pues sí. Sí, entonces. ¿Qué da? Es un juego. ¿Qué vas a pasar? Nadie va a morir. ¿Sí o no? ¿Qué contestas? No. Es no. ¿Ok? ¿So cuántos hay que producir? Si no es uno, ¿cuántos? No sé. Da, produce. No es saber, es producir ideas. Si no es uno, ¿cuánto? Que no sabía si has pedido si había que dar un concepto. No, Hombre, no yo pregunto. pongo las preguntas. Si no es uno o no es uno. Venga, pues es uno. Es uno. Es uno. Ah, finalmente es uno. La respuesta es uno. Mi respuesta es uno. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Feliz? ¿Por qué? Tú tienes una pregunta. Tú tienes la respuesta y no es feliz. ¿Qué quieres más? Bueno, vale. ¿Qué quieres más? Nada, no quiero nada más. ¿Qué quieres más? Quiero que me vuelvas a repetir lo que has pedido. ¿Tú quieres que repito? Sí. Eso te hace placer, ¿sí? ¿Que repito? ¿Sí? ¿Te da placer que repito? Muchísimo. Ok, muy bien. Repito. ¿He repetido? ¿He repetido? Sí, no. ¿He repetido? No. No. ¿Quiero repito más? Sí. Repito. ¿Feliz? Una más y ya estaría. Fetichista. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué vamos a hacer contigo? ¿Qué vamos a hacer contigo? Oh, qué bien. ¿Otra pregunta alguien? Se lo voy a preguntar a mi compañero. Pero mira, él no contesta. Pero ese problema, ¿has visto? No es un clásico. Tú que eres profesor, ¿tú lo has visto 1000 veces eso? ¿Ah? Dile que es un clásico. Eres un clásico. Cervantes y Philip
Bien, ok. Bien, ¿feliz? Es un clásico, ¿eres feliz? Sí. No, mira, ¿tú tienes tu respuesta o no? No, que no la tengo. Tú le has dicho una respuesta. Que yo he dicho la respuesta. No sé, ¿quién sé? ¿Qué podemos hacer con este chico? No sé, Bueno. ¿Tú has dicho una respuesta o no? Sí, yo he dado una respuesta. Oh, ok, ¿todo va bien entonces? Mira, sí. Okay. Eso, ¿qué pasa con él? ¿Quién puede decir? ¿Qué pasa? ¿Quién identifica el problema aquí? Sí. Él quiere tu respuesta. ¿Tú quieres la mía? ¿No? La mía es mejor que la tuya. Sí, en este caso sí. Sí, en este caso, en general, ¿a quién confías más? ¿En ti o en mí? En mí. Entonces, tú contestas tú mismo. Déjame en paz. Ok, bien. ¿Ya está? ¿Terminado? Sí. Sí. ¿Repites? Sí. Ok, bien. ¿No otro problema? Ok. Haga el trabajo. ¿Quién ha terminado? Levanta la mano. ¿Quién no ha terminado? Levanta la mano. Okay, ¿cuánto tiempo más necesitas, Victoria? Victoria, Nada. ¿has visto como trampas? Nada. ¿Has visto como Ningún trampas? tiempo, ningún tiempo. ¿Has visto como Soy trampas? tramposa. Soy del sur, malagueña. Soy del sur. Siempre intento. Es un título de ¿Has canción. terminado? Sí. Sí. Ahora vamos a hacer un trabajo de análisis crítica. Cada uno va a leer su respuesta y dar su concepto, y después examinamos si alguien piensa que alguien su concepto que ha dado por su idea de la filosofía no conviene. ¿Simple? ¿Alguien no entiende? Levanta la mano. Bien, ok, escuchamos. La filosofía es la actividad por la que pensamos el pensamiento. ¿Concepto? Concepto, razonar. Razonar. ¿Ah? Okay. Amor a la sabiduría, concepto, sabiduría. Es una asignatura que hay que aprobar sobre temas abstractos, juvenil. Juvenil. Que es una definición juvenil, típica. El concepto es juvenil. Eso. ¿Ok? Investigación rigurosa que busca fundamentar el conocimiento acerca de la realidad. Justificación. ¿Ok? Pensamiento sobre la naturaleza, sus causas, el hombre, su ser y su ética. El ser y su diferencia. Concepto. Ser y su diferencia. Por favor, amigo, ¿cuántos conceptos hay que producir? Ah. ¿Te recuerdas? Creo que 2. Gracias. ¿Cuántos? ¿Hay que responder o no? ¿Has producido uno? Dos. ¿Cuela o no cuela? sí. ¿No cuela dos? ¿Has observado a veces tus estudiantes? Tú le das una instrucción y hace otras cosas que tus instrucciones. ¿Has observado eso? Mira por aquí, mira por aquí. ¿Y cuál es tu hipótesis que en general la razón más frecuente por la cual no hacen lo que tú pides, pero otra cosa? ¿Por qué en general? Pues pienso porque no soy firme. Es por tu culpa. Por mi culpa. Y en este caso es por mi culpa. No, en este caso es mi culpa. ¿Por qué no has hecho entonces lo que debías Porque hacer? me faltaba, porque si digo el ser... ¿Por qué te faltaba qué? Al decir el concepto No, del mira, ser... tú has producido un verbo, que es un verbo transitivo, faltar algo. ¿Okay? No quiero un discurso, quiero ¿cómo se dice? El complemento de objeto, ¿se dice en español también? ¿No? ¿Cuál es el complemento de objeto? ¿Faltaba qué?
¿En mi definición? No, mira, en mi definición. ¿Es el complemento de objeto? No. No. ¿Qué tipo de complemento es eso? ¿Tú sabes o no? Sí, no tiene nada que ¿Tú ver. lo sabes o no? Circunstancial. Entonces, bien, tú sabes la diferencia. ¿Cuál es el complemento de objeto? Faltaba ¿qué? Algo. ¿Y eso es un concepto diferenciado o un concepto indiferenciado? Algo. Diferenciado. Sabemos de qué hablas. ¿Quién piensa que algo es un concepto distinto? Sabemos de qué habla, levanta la mano. ¿Quién es que algo es indiferenciado? No sabemos de qué habla, levanta la mano. ¿Te sorprende o no? Sí, me sorprende. A veces tus estudiantes dicen cosas que tú no sabes lo que significa. Seguro. ¿Quién la aprende a decir cosas que no tienen significación? Chistoso, ¿no? Entonces, ¿qué te falta? O nada te falta. Si Okay. digo el Te ser, propongo una hipótesis, que eres confusa. ¿Es eso o no? yo creo que no. Entonces, ¿por qué no has hecho lo que debías hacer? Pues ahora lo voy a hacer. ¿Tengo tiempo? ¿Ves la diferencia? ¿Por qué no has hecho y voy a hacer? ¿Hay algo diferente? ¿Hay una diferencia? Ok, te ayudo. ¿Cuál es el tiempo de por qué has hecho? ¿Cuál es el tiempo gramatical? Pasado. Y voy a hacer. ¿Cuál es el tiempo gramatical? Es un futuro. Bien, entonces puedes contestar con un futuro a una pregunta sobre el pasado. No. Otra vez, ¿estás con las instrucciones o en otro lugar? Contigo. No. Ahora, ¿tiene estoy sentido contigo. o no? Sí, sí tiene sentido. ¿Quién piensa que tiene sentido sus respuestas? Levanta la mano. ¿Quién piensa que no tiene sentido? Okay. ¿Quién tiene una explicación de lo que se pasa con Victoria? ¿Una explicación a alguien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no se detiene en lo que está pensando en el momento, siempre piensa en más allá. ¿Es eso? ¿Que no estás aquí, estás en otro lugar? Sí. Eso es un fenómeno que tú conoces. No lo sabía, me sorprende. ¿Es un fenómeno que conoces o no? Sí. Sí. Tú tienes una manera de parar eso porque he visto que ponemos mucho tiempo para resolver eso. ¿Cuál es tu mejor manera de resolver ese problema? Respirar. Respirar. Vas a respirar. Bien, vamos a ver. Bien. Necesitas un solo concepto. ¿Qué concepto eliges? El ser. El ser. Bien, ser. Bien. Un saber racional y crítico. Concepto, crítica. Okay. Pero como se te olvide, ¿cuál fue tu frase antes de ser? Repite tu frase primero, después el concepto. Filosofía es el pensamiento sobre la naturaleza, sus causas, el hombre, su ser y su ética. Concepto. El ser. Bien. ¿Tú? Filosofía es abandonar las estructuras propias para acercarse a la verdad. Concepto, abandonar. Ok. Después. La filosofía es la búsqueda constante del sentido de la vida, existencial. ¿Qué? La filosofía es la disciplina para responder al querer descubrir o aclarar un contexto estable para decidir lo que vamos a hacer. El concepto es responder. Okay. Ahora voy a introducir un concepto hegeliano que vamos a utilizar. Hegel distingue dos tipos de críticas, la crítica interna y la crítica externa. Crítica interna es más o menos decir, por ejemplo, algo no tiene sentido, no es lógico, no es claro, no tiene que ver con mis opiniones, tiene que ver con un juicio cognitivo de algo. Una crítica externa es que no soy de acuerdo. Hay algo que me parece que es falso, pero no tengo la misma idea sobre la filosofía o sobre una cosa. Ahora, en el primer aspecto vamos a hacer un trabajo de crítica interna. No queremos saber su opinión de la filosofía, queremos, por ejemplo, si piensa que alguien tiene el concepto que ha dicho, no conviene, por ejemplo, a la frase que tenía, o este tipo de cosas. No es que no tiene la misma opinión, no, pero hay algo que no tiene sentido, por ejemplo. ¿Okay? Hay alguien que no entiende esa distinción
de crítica interna y externa. Alguien que no la entiende, levanta la mano. ¿Okay? ¿Quién más o menos la entiende? Levanta la mano. Ok, eso vamos a ver. Ahora empezamos con la crítica interna, crítica de lógica, de coherencia. ¿Quién ha oído algo que le parece que tiene una crítica interna por algo que han escuchado? ¿Ok? ¿Quién? Él. ¿Quién es él? Oliver. La O. Oliver va a leer otra vez su frase. Va a leer su frase y su concepto. Y tú dices si eso que quiere criticar. Léelo, Oliver. Es una asignatura que hay que aprobar sobre temas abstractos y yo creo que es una definición juvenil. ¿El qué? Juvenil. El concepto juvenil. ¿Qué crítica tienes del trabajo de Oliver? Que no tiene ninguna relación el hecho de ser una asignatura que hay que aprobar sobre temas abstractos con juvenil. Puede ser juvenil, infantil, adulto. ¿Tú piensas que no hay conexión de su concepto y de su frase? Sí. Entonces es un malo trabajo de conceptualización. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Entiendes la acusación? Sí. ¿La aceptas o la rechazas? ¿Piensas tú que él tiene razón o es falso lo que dice? Pienso que... No, ¿razón o falso? Falso. Falso, bien. ¿Quién es de acuerdo con él que es falso? Es falsa la acusación de Rafa. Ok, levanta la mano. Eliges tu abogado. Dices, defiende mi trabajo. Pues Jaime, que ya funciona muy bien antes. Okay. Pero primero, ¿ha visto el interés para hacer paréntesis pedagógico en una aula? Eso evite que cada uno defienda sus cosas. Es mejor que otra persona, si hay, si no hay, lo puede hacer. Pero eso evita precisamente que uno entra, el otro que va a defender va a tener más distancia, porque no es su idea propia. Sobre todo, muchas cosas que hago son para tener distancia en la discusión y que no es simplemente cada uno defiende su casa. ¿Okay? Eso es un truco típico de buscar a otra persona. ¿Sí? Y también eso significa que hay que dar confianza a otra persona. Y también es fundamental de parar esta idea que cada uno es el enemigo. Okay. ¿Cuál es tu defensa del trabajo? ¿Entiendes la acusación de Rafa? Sí. Ok, defiende el trabajo de Oliver. La acusación es que no hay conexión y dada la frase de Oliver, refiere la filosofía en el contexto de la adolescencia, del bachillerato, de cuando es obligatorio y cuando se vive, cuando se experimenta la filosofía como algo que es necesario aprobar y es una cosa abstracta de la que todavía no te acabas de enterar mucho. Y eso va de lleno a cuando se está en la época juvenil del ser humano. Oliver, ¿acepta esta defensa? Sí. ¿Buena? Bien. ¿La entiendes? Sí. ¿Te parece que ha aprobado la conexión del concepto a la idea o no? No. ¿Quién es de acuerdo con Rafa que no conviene la defensa de Jaime? ¿Okay? Elige a alguien para que refuta a Jaime. Teresa. Ok, Teresa. Vale, a ver si estoy en riesgo de perderme. ¿Qué pasa? ¿Te has dicho? Que estoy en riesgo de empezar a perderme. Haces tu preámbulo ritual que tienes que hacer cada vez para excusarte de existir y de invadir nuestro espacio, ¿sí es eso? Sí. No, tú tienes un derecho. ¿Tienes papel de identidad? Tengo. Ok, eso tienes el derecho de estar aquí, no te... Vale, dile. También, Aunque no tenga papel, también puede ir al médico en España y tal. Todo el mundo tiene derecho. Qué bien. Refuta a Jaime. Creo que cuando se define la filosofía no es esencial una época en que se dé esa asignatura. Tengo un problema. ¿Cuál es que quiere defender Jaime? Jaime quiere defender la definición de Oliver. Bien. ¿Y tú? ¿Piensas tú que Jaime ha defendido la posición de Oliver o no? Sí. ¿Qué es que quieres hacer entonces? Pues no lo sé.
Okay. So, te habla que si no sabes lo que haces, es mejor callarse. Sí. Lo que no puede decir no se debe decir, como dice Wittgenstein. ¿Sí? Okay, bien. ¿Quién quiere refutar el trabajo de Jaime? Levanta la mano. Okay. Elige otra persona, levanten la mano los que quieren hacerlo. Bien. Okay. ¿Tú sabes lo que vas a hacer? Sí. ¿Qué vas a hacer? Bonito. ¿Qué vas a hacer ahorita? Voy a decir por qué la defensa de Jaime no es correcta. Ok. ¿Qué es falso en su defensa? Que lo justificó haciendo referencia a una historia que no está en el concepto. Ok. ¿Qué? Explica un poco, ¿sí? Porque en su oración, si es una crítica interna, entonces nos basamos en lo que dice la oración. Entonces Jaime lo justifica la conexión entre la oración y el concepto, que no existe, con una historia supuesta de lo que hay alrededor de esa oración. Ahora, es interesante, pero mira, piensa tú que lo que Jaime ha dicho es implicado por lo que le ha dicho Oliver, o es una construcción jaimesca de eso, o es más o menos implicado en lo que ha dicho Oliver. ¿Qué piensa? Es implicado en el preámbulo que Oliver dio. Si es implicado en lo que dice Oliver, podemos aceptar que lo que Jaime ha explicado, lo que fue implicado. Okay. ¿Está bien? Finalmente acepta el trato de Jaime. Sí. ¿Está bien? Okay. ¿Sí? ¿No? Sí. Okay. Eso es una cosa muy importante, esta idea de trabajar sobre el implícito y el explícito, que por los estudiantes trabajar eso, porque a veces saber si lo que añadimos es una explicitación o si es cosas que son ajena, y que no, es invención del otro, no es falso, pero es otra cosa. Es porque pregunto si es implícito o no, pero ¿pensás que es implícito? Bien. Entonces, acepta el trabajo de Jaime. Bien. ¿Quién tiene otra crítica del trabajo de Jaime? ¿Otra persona? Ok, la última. ¿Hace confianza a esta señora? Sí. Tú eres muy generoso. Yo pienso que la pregunta pero ella ¿ha visto cómo tiene prisa? ¿Ha observado? Tú vas a utilizar un abogado que tiene problemas de respiración, que es asmático. Un abogado asmático, Bien. ¿Por qué critica el trabajo de Jaime? A ver, yo pienso que la pregunta era ¿qué es filosofía? No. ¿Qué es filosofía para los jóvenes? ¿O qué es filosofía si tú fueras un joven? Y entonces... Mira, Jaime, ¿qué es? La defensa ha sido defender lo parcial. Mira, tú conoces una definición absoluta de la filosofía, que no es una definición para alguien. No, pero la pregunta sí era absoluta. Tranquila. ¿Sabes cómo se llama tu mejor amigo? ¿Tú lo sabes? Sí. ¿Cómo se llama? Mi marido. No, se llama Oscar, o se llama mi marido. ¿Qué? ¿Qué? Sorprendido. ¿Sabes cómo te llama? Mi marido te va a sorprender más. ¿Sabes cómo se llama tu mejor amigo? Oscar. Claro, bien, tú sigues bien, te vas mejorando. Pero es posible dar una definición absoluta de la filosofía que no es una definición por alguien, o por un grupo, o por algo, que no es relativa. ¿Es posible o no? Sí. Okay. En las definiciones que has oído aquí, ¿has oído esta definición absoluta? Pues Jaime. La de Jaime es la definición absoluta, Bueno, ¿sí? a mí me parece. Bien, pero tú no le has producido. No. Es interesante. Has venido aquí hoy gracias a la revelación de Jaime el Santo Espíritu y ahora puedes irte. Finalmente has oído la definición absoluta de la filosofía. ¿Es así? ¿O hay un problema?
¿Es así o hay un problema? Hay un problema. Bien. So, ¿hay una definición absoluta de la filosofía? No quería decir eso. ¿Hay una definición absoluta de filosofía o hay una definición que corresponde a alguien? Un alguien singular o colectivo. Lo segundo, hay una definición que corresponde a alguien. Bien, ok. Bien. Ahora, ¿este alguien podría ser los juveniles o no? No. No. ¿Quién podría ser este alguien que te parece pertinente? El concepto. No. ¿Quién? A una pregunta ¿quién? ¿Qué tipo de pregunta de respuesta esperas? Te pongo una segunda. Okay. ¿Quién quiere ayudar? Porque me mira, no sé si es cansada, pero tengo una impresión o olvido su español. ¿Quién puede ayudar a nuestra amiga a decir cuando hay una pregunta ¿quién? ¿Qué tipo de respuesta esperamos? ¿Quién lo sabe? Levanta la mano. Sí, Mercedes. Un nombre propio. Un nombre propio. ¿Tiene sentido que quién hay un nombre propio? Sí. Bien. ¿Concepto es un nombre propio? No. No. Ahora pregunta ¿quién? ¿Puedes decir un concepto? No. No. Entonces, si juvenil no conviene, ¿a quién conviene la relación de a quién conviene una definición de la filosofía? ¿A todos? A todos. ¿Alguien ha producido algo, una definición para todos? Sí. ¿Quién? Jaime. Por Jaime, ¿ok? Jaime aquí es la persona que ha producido la definición para todos. ¿Está bien? Ok. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a escuchar la definición de Jaime y tú vas a buscar al menos una persona para quien eso no conviene. ¿Te va bien? Vale. Ley. Filosofía es abandonar las estructuras propias para acercarse a la verdad. Bien. ¿Conoces a alguien que va a rechazar esa propuesta? No. Ninguno. ¿Lo puedes imaginar? Ninguno. Todo el mundo va ¿cómo se dice? A inclinarse en frente de la definición jaimesca. Nadie va a decir, eso no conviene. ¿Está bien? ¿Está bien o no? ¿Puedo decir? A ver. Sí está bien. Sí está bien. ¿Está bien o no? Sí. ¿Te cuesta? Porque necesito hablar más. ¿Repites eso? Repítelo. Repítelo. Necesito hablar. Ay, sí. Y hay personas que te dicen que necesitas hablar menos. ¿Hay que te lo dicen? ¿Qué es eso? El teléfono. Un teléfono. Una manera de justo. Necesidad. ¿Sí? Interesante, necesidad. ¿Es necesidad o es que lo quieres? Lo quiero. Mentira, ¿no? Entonces, ¿hay alguien a quien no va a convenir la definición de Jaime o nadie? Sí, hay alguien que no le va a convenir. ¿Quién? Por ejemplo, una persona que conocemos, o un filósofo, o una persona, una función particular, no sé, cualquiera. Un filósofo que sea muy académico. Ok, un filósofo académico va a rechazar esta definición. Bien, entonces, ¿es para todos esa su definición? No. Entonces, ¿tú has oído una definición para todos? No. No. Entonces, ¿podemos aceptar la definición juvenil o no? Bueno, sí. Sí. ¿Has cambiado de idea? Sí. Entonces, todo va bien. Finalmente, acepta la idea de Olive. ¿Sí o no? Sí, es posible. Pero, ¿qué ha descubierto en el proceso de nuestra discusión? ¿Qué ha descubierto? Que no siempre es válido lo que te parece a ti. Mira, es interesante por tus estudiantes descubrir eso. Sí, sí. Va a ser un poco choque. Sí. Sí, es eso. ¿Sí? Entonces, cada vez que ves algo que te parece que huele un poco, va a recogerlo para que se analiza. Pero tú también vas a tener la resistencia, como me haces, a contestar. Las preguntas para asegurar que vemos el problema. Bien, ok. ¿Otra crítica de Jaime? ¿O no más? Bien.
Rafa, ¿todavía criticas su defensa de Oliver o no? Sí. ¿Por qué? Yo le he dado clase a un montón de alumnos mayores que dicen la misma propuesta que yo. Lo dicen. Sí. Entonces tiene razón Oliver. Y no son jóvenes. Ah, que hay más que jóvenes, ¿sí? Claro, son mayores. Son mayores. Pero Adultos. juvenil, ¿lo dicen eso? Los jóvenes también. Sí, lo dices también. Sí. So, tu crítica es que no es el caso porque también hay otras personas que lo hacen, ¿sí? Sí. Bien. Una de ellas. Que otro tipo de persona que juvenil que lo hace. Sí. Entonces no corresponde el concepto porque demasiado... tú vas a decir, supone que te doy un concepto, pero este concepto conviene solamente a una parte, Sí. pero no a la totalidad. ¿Cómo puedes calificar este concepto? Ese concepto es ¿qué? La parte por el todo. O Sí, reductivo. la parte reductivo, porque tú piensas que él toma la parte por el todo, ¿está bien? Sí. Eso es una crítica interna, ¿está bien? Sí. Ok, Sí. entonces vamos a verificar. ¿Y sabe cómo verificamos eso? ¿Cuál sería este todo? El todo. Sí. Si no es juvenil, ¿cómo se llama este todo? ¿Tiene una palabra por este todo? Este todo que dice, repite hola, repítela, léela a alta voz. Es una asignatura que hay que aprobar sobre temas abstractos. ¿Qué es ese todo que dice eso? Si es más que juvenil, ¿tú sabes? ¿O no sabes? No sabría ponerle el nombre. Ok, tú sabes que hay un todo, pero no sabe qué es este todo. Sí, sé que No son es- adultos, juvenil, adultos. No. ¿Sabe qué es este todo o no? Estudiantes. Estudiantes, ¿sí? Mm. Bien. Estudiantes en general, ¿son juvenil o no? Sí. Entonces, ¿hay algo que no funciona con juvenil? Ahora, ¿Ahora qué pasa? ¿Se reconcilia? sí se reconcilia. ¿Juvenil es bien? Sí. Ok, dile. Juvenil está bien. Ya. Ahora, hay alguien que piensa todavía que juvenil no corresponde aquí. ¿No más? ¿Otro? Ok. ¿Por qué juvenil no corresponde? Pues no entiendo por qué después de encontrar el concepto estudiante lo identifica con juvenil. No te preocupes. Ah, vale. ¿Qué no te conviene en juvenil? Juvenil. ¿Juvenil conviene como concepto a su definición o no? No, No, ¿por qué no? porque no implica que sea, no implica la juventud a la definición de filosofía. ¿Has oído la explicación de Jaime o no? Sí, ¿Qué dice Jaime? no. Bien. Porque, por ejemplo, sí, hay un principio aquí. Si aquí si trabajamos, producimos explicaciones y no lo entiendes, ¿cómo podemos incluirte? Imagina, alguien va a la tú juegas al fútbol, no juegas al fútbol, porque eso sabía, imagina que alguien va al fútbol y no se preocupa de lo que hacen los otros y dice, me dice a ver cuando tengo la pelota y no juega con nosotros. Se queda en el equipo o le sacamos. Le sacamos. Sí, al menos tú sabes eso del fútbol, ¿sí? Para el equipo. Si no has sabido, no podemos escucharte, porque debemos regresar a cosas que no has escuchado. Bien, por ahora nos quedamos con el juvenil. ¿Quién ha oído un otro trabajo que no conviene? El trabajo de otra persona que eso no. ¿Quién? Miguel, lee tu trabajo. La filosofía es la búsqueda constante del sentido de la vida. ¿Concepto? Existencial. Bien. ¿Qué te parece en crítica interna que no conviene lo que ha dicho? Que es parcial. ¿Qué es parcial? Sí. ¿Qué es parcial? ¿Qué es parcial?
que esa es una parte Mira, de la mira, historia mira. de la filosofía. Sí, no pregunto qué es parcial en el sentido de saber lo que significa parcial, pero ¿qué objeto? ¿A qué objeto atribuyes el predicado de parcial? A su definición. Su definición es de parcial, ¿sí? Sí. Ok. Si es parcial, ¿qué implica? De ser parcial, ¿qué implica? Nada. Ser parcial implica nada, ¿bien? ¿Quién piensa que tiene un sentido de lógica nuestra amiga? Levanta la mano. ¿Quién piensa que no es lógica? Levanta la mano. Y pregunta a alguien, ¿por qué no soy lógica? Levanta. Pregunta a alguien, ¿por qué no soy lógica? Levanta, para que vea quién piensa que no. ¿Por qué no soy lógica? ¿A quién preguntas? Pues Mercedes. Porque parcial implica algo. ¿Implica? Algo. ¿Qué implica parcial? Totalidad. Es verdad que parcial implica totalidad. ¿O es falso? No lo veo. ¿Es verdad o es falso? Falso. Es falso. Dice a Mercedes, tú dices tonterías. Dile. Tú dices tonterías. Bien. Okay. ¿Ella tiene razón? ¿Que si digo tonterías? ¿Que es una tontería decir eso? No. ¿Quién es de acuerdo con Mercedes que parcial implica totalidad? ¿Quién es de acuerdo con ella? Levanta la mano. Hay muchas tonterías, ¿eh? Pregunta a alguien, ¿por qué eres de acuerdo con Mercedes? ¿Por qué está de acuerdo con Mercedes? Porque cuando tú hablas de parcialidad, estás implicando de alguna forma que hay algo que es total y parcial es una parte de ese total. ¿Tiene sentido o no? Sí. ¿Tú lo ves ahora? Sí. ¿Te parece lógico? Me parece lógico. ¿Te parece muy complicado? No. ¿O bastante evidente? Evidente. ¿Por qué tú no has visto una evidencia lógica? ¿Cómo lo explicas? Porque... No me lo explico. ¿Vas a emplear como profesor de filosofía a alguien que no veo evidencias lógicas o no? Pues... no. Si eres jefe, no. Pero esta dificultad que tienes con evidencias lógicas, ¿le has observado antes o es nuevo? Yo pienso que me pasa más de una vez. ¿Qué? Sí, me pasa. Sí. ¿Y cómo lo explicas, piensa? Porque tengo un prepensamiento. Ok, entonces no ves la lógica. Y la lógica implica que no es un prepensamiento. ¿Qué es entonces? Es algo objetivo. Y fuera de ¿Y objetivo se opone a qué? A un pensamiento subjetivo. Entonces se puede que tú eres un pensamiento subjetivo. Es posible que tú Y el pensamiento subjetivo es con sí mismo o con nosotros. Conmigo. Habíamos visto eso antes. ¿Sí? Okay, es muy coherente. Es interesante porque la lógica, yo pienso que el interés de la lógica precisamente es de escapar a sí mismo, de ir en la objetividad. ¿Sí? ¿Te gusta? Me canso yo de mí. Sí, pero eso no es nuevo. Hace años que te conoces, ¿no? ¿No? ¿Es reciente que te conoces? No, hace años que me conozco. Hace años, te cansas, normal, sí, es un matrimonio muy difícil y obligatorio, son los peores. Okay. Bien, entonces, si hay parcialidad, hay totalidad, ¿está bien? Y esa es la importancia de antinomías, deben ser como estructuras del pensamiento. Parcialidad, totalidad, subjetividad, objetividad, ¿sí? Unidad, multiplicidad, ¿sí? Estamos en Platón y Kant y Hegel. Entonces, ¿quién fue parcial? No me recuerdo. A la definición de Miguel, ¿sí? Ok. Si es parcial, ¿a qué parte se refiere Miguel? Y después vamos a mirar cuál es la totalidad, si eso es la parte. ¿A qué parte se refiere Miguel? Pues en realidad es una parte muy extensa porque es la búsqueda. ¿A qué parte, cómo se llama la parte de la totalidad a qué se refiere Miguel? ¿Tú lo sabes o no? Miguel, lee tu frase otra vez. ¿Es la frase o el concepto que es parcial? El concepto es parcial. Pero no la frase.
el concepto es parte. Lee la frase y el concepto. La frase y el concepto. La filosofía es la búsqueda constante del sentido de la vida, existencial. Bien. ¿Qué es la parte de qué? ¿Cuál es la parte y de cuál es la totalidad? Dice, explica. ¿O no sabes? Sí, hay totalidad en el sentido de la búsqueda. Okay, la totalidad es la búsqueda. Espera. La totalidad es la búsqueda. Sí. ¿Sí? ¿Y la parte qué es? Solo del sentido de la vida. No, la partida es el sentido de la vida. So, en la parte- totalidad se llama la búsqueda, y la parte es el sentido de la vida. ¿Sí? Sentido de la vida. ¿Es el sentido de la vida? Sí, y más parcial. Es el sentido. Sí, sí es el sentido de la vida. La parte. ¿Es el sentido de la vida? Sí. Bien. ¿Su concepto es el sentido de la vida? No. No. ¿Qué es su concepto? ¿Se El le recuerda? Sí. Bien. ¿Qué es? Más parcial aún, el existencialismo. ¿Cuál es su...? No, Existencialismo. mira, yo no voy a hacer por horas. Si tú no quieres, no, debemos parar. O tú empiezas de contestar, después de 2 días no es normal que hago eso, de repetir 100 veces las preguntas. ¿Qué está pasando? Tú lo sabes eso. Tú lo sabes. ¿Qué pasa? No es normal. Ayer sí, hoy no. Debo repetir como un tonto 100 veces las preguntas. O no escuchas, o contestas antes que pregunta, o decir cualquier cosa. ¿Qué pasa? Sigamos, pero por favor, haz un esfuerzo, si no. ¿Cuál es su concepto? El existencialismo. Bien. ¿Existencialismo? ¿Has dicho existencialismo? No, dísele el concepto. Existencial. Existencial. Bueno. ¿Es igual que existencialismo o no? No. Bien. Entonces, existencial. Bien. ¿Es parcial? Sí. Si es parcial, ¿cuál es la totalidad? ¿Te recuerdas o no? La totalidad es la búsqueda. Bien. ¿Esa es su frase, la búsqueda? Sí. Da tu frase. La filosofía es la búsqueda constante del sentido de la vida. Entonces, tú piensas que esto existencial es una parte, pero realmente su concepto de toda la frase es búsqueda. ¿Es tu idea? Sí. ¿Ella tiene razón o no? Al menos hay un problema. Interesante. ¿Ella tiene razón o es falso? Es falso. Es falso.